Estamos con Gabriel Francisco Afanador. Él es médico de profesión, pero pues por estas vueltas de la vida y por una crisis que tuvo hace un par de años, terminó pues encontrándose con este camino espiritual y con este camino terapéutico. Y él estudió descodificación biológica como terapia y empezó a hacer su carrera como terapeuta, y en ese mismo tiempo empezó a descubrir como su parte espiritual. Bueno, eso él les contará más en detalle cómo fue toda su trayectoria. Y bueno, yo les quiero contar un poquito cómo lo conocí yo a él. Y realmente yo lo conocí por una persona que tenemos en común. Él también hace descodificación biológica y se iba a ir del país, y yo le dije, bueno, necesito a alguien, que me recomiendes a alguien que también haga esta terapia, porque pues a mí me parece que es súper poderosa en el tema de la sanación. Y entonces, pues él me lo recomendó mucho. Entonces yo, perfecto, y yo empecé a recomendárselo a todo el mundo y no nos conocíamos ni siquiera personalmente. Y creo que un día, esto fue, a ver, en una conferencia de coaching, de otra persona que hace coaching, ya nos pudimos conocer cara a cara. Y bueno, yo he estado con él en terapia, muy recomendado. Mi tía también, hemos ido a sus talleres, y pues finalmente tuve el honor de tenerlo aquí en mi casa hace poquito. Yo estoy viviendo ahorita en Estados Unidos, y vino con su pareja y pues estuvimos compartiendo aquí, dándonos un abracito. Entonces, pues bueno, eso les puedo contar yo de él. Es una persona muy especial, de la cual he aprendido mucho, y seguramente ustedes también van a aprender mucho. Entonces, bueno, sin más preámbulos, cuéntanos un poquito, bueno, cómo llegaste a todo este camino espiritual y de tu experiencia Yo Soy. Bueno, pues primero quiero darle la bienvenida a todos los que están participando de este live. Para mí este es un espacio muy importante, es un espacio maravilloso para poder compartir todo eso que he venido recibiendo en los últimos años. Últimamente he estado muy activo en todo ese tema espiritual, porque creo que cuando la misión de uno, la misión espiritual está ligada con esos temas de despertar de la conciencia, pues ante una situación como la que estamos viviendo hoy en día con el tema del coronavirus y lo que ha implicado en nuestro cambio de vida, en el aislamiento, etcétera, pues hace que uno esté demasiado activo. Entonces, he estado dictando muchas conferencias, he estado muy activo con una experiencia que estoy haciendo en este momento que se llama Expedición Shasta. He estado escribiendo muchos mensajes, bueno, así que les quiero dar la bienvenida a todos, espero que lo disfruten, espero que esta sea como una conversación de amigos, que podamos disfrutar, y les voy a contar un poco cómo fue que yo llegué a este camino espiritual. Primero, y voy a hacer un preámbulo antes de empezar con lo que llamo las 3 etapas más importantes de mi vida. Primero quiero contarles que cuando yo era niño empecé a notar algo muy particular, y es que siendo muy pequeño, con frecuencia las niñas se me acercaban para pedirme consejos o para que yo las escuchara. Y pues yo en ese momento no entendía nada, pero pues lo hacía, y lo hacía con mucho amor, y me gustaba hacerlo. También pasó algo muy interesante en mi infancia y que se fue prolongando a lo largo de mi vida y que tiene todo un sentido. Incluso hoy estaba reunido con la gente del chat de mi colegio y les estaba contando eso, porque puede que muchos de ellos no se acuerden o no sean muy conscientes. Y es que yo sufrí bullying desde muy pequeño, porque era muy buen estudiante, era lo que se llamaba en esa época ser nerd. Y entonces al ser nerd empezaron a montármela, empezaron a molestarme muchísimo, y se convirtió en una experiencia difícil. La verdad es que fue difícil. Pero un elemento que se mantuvo alrededor de ese bullying es que yo nunca cedí ante la presión del grupo para dejar de pensar y de hacer lo que yo quería realmente expresar. Eso fue como una característica muy particular de mi bullying, porque nunca cedí ante la presión de grupo.
Eso se mantuvo en el tiempo, lo experimenté no solo en mi infancia, también en la adolescencia, incluso un poco en la universidad, y lo he experimentado también en mi vida adulta. Y hasta hace relativamente poco en mi historia, yo me preguntaba, ¿y por qué viví todo esto? ¿Qué sentido tiene el haber vivido tantos años el bullying? Y me di cuenta que fue gracias al bullying que yo me di cuenta de lo importante que es la fuerza del espíritu. Si yo no hubiera tenido una experiencia tan difícil como esta, de pronto tan dura, en donde tú sientes que te aíslan, te rechazan, donde no es fácil decir lo que estás sintiendo, pero gracias a eso afloró dentro de mí una gran fuerza y es la que me permite hoy estar con ustedes hablando de un tema que no es nada fácil hoy en día, porque lo digo con mucha ironía, que lo único que no se viraliza aquí en la Tierra es el amor. Si hablamos de dramas, si hablamos de conflictos, de sufrimiento, de catástrofes, eso se viraliza en un segundo. Pero cuando tú hablas del amor, no es usual que el amor se viralice a la misma velocidad o en la misma extensión. Entonces, bueno, ese fue el preámbulo. Te voy a contar 3 momentos de la historia de mi vida que creo que son fundamentales para este proceso espiritual. El primero fue cuando yo estudié medicina. Yo estudié medicina en la Universidad Javeriana, salí hace 20 años de la universidad. Y cuando terminé medicina, salí en una crisis terrible. Yo no quería practicar la medicina, no me convencía la medicina, estaba realmente en conflicto con la medicina y no comulgaba con lo que se vivía dentro de la medicina. La gente no conoce mucho lo que es la vida dentro de la medicina, pero en fin, yo no me sentía cómodo con el tema. Tanto fue así que cuando terminé medicina tomé la decisión de no practicar la medicina. Entonces, ¿por qué traigo este momento de mi vida y siento que es tan importante? Porque gracias a la medicina conocí una parte de mi ser que es la mente. Para la medicina es muy importante la ciencia. Y la ciencia se basa principalmente en el tema intelectual, en el tema racional, en cómo comprender las cosas, cómo dar una explicación. Y desde la medicina a nosotros nos trataban de enseñar qué son las enfermedades y por qué nos enfermamos, pero lo que me quedó a mí grabado de la medicina es que la visión médica es un poco limitada, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, porque la medicina cree que el cuerpo se equivoca, cree que el cuerpo no entiende por qué se equivoca, por qué cambia y por qué se dan las enfermedades, tratan de explicarlas, pero siento que se alejan mucho en ese sentido. Y tratan después de clasificarlas y a través de la estadística tratan de agrupar a los pacientes en grupos para decir cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico y qué tratamientos eventualmente pueden funcionar. Pero es una mirada que es muy racional. Entonces, ese fue un momento muy importante de mi vida donde floreció al 100% mi racionalidad. Yo era una persona en ese momento donde pensaba demasiado, quería la explicación lógica de todo, era muy científico, me gustaba la medicina basada en la evidencia, que era todo el tema de los estudios estadísticos y para poder entender un poco más cómo agrupar a los pacientes. Pero después, cuando salí de la medicina y salí un poco contrariado con la medicina, apareció otro momento muy importante en mi vida. Y fue después de unos años cuando yo no practiqué la medicina y me enamoré del mundo de los negocios, terminé haciendo un MBA y después de hacer ese MBA y de dirigir empresa durante 12 años, llegó el momento donde sentí el siguiente paso era dejar la empresa en la que estaba, poderme independizar y hacer mi consultoría. Cuando yo decido hacer ese paso, dar ese paso, lo que yo pensaba que iba a ser el gran éxito de mi vida terminó siendo el peor momento de mi vida en términos de la peor crisis de mi vida. Eso fue hace 7 años. Fueron 2 años muy complicados, donde me quedé sin trabajo, donde me quedé sin dinero, donde mi relación de pareja estaba mal. Y en medio de esa crisis yo me acuerdo que yo me hacía una pregunta todos los días y la pregunta era muy sencilla, pero la respuesta nunca llegaba. La pregunta era, ¿por qué estoy viviendo esto y por qué me pasa esto a mí? Si aparentemente todo se veía como que iba a ser tan perfecto, ¿qué es lo que está pasando que no me funcionan las cosas? Pasó el tiempo y en medio de esa crisis llegué a un curso, el mismo que tú participaste después, el de Altamente, en donde había muchos temas y uno de los temas era el tema espiritual. Cuando yo comencé a escuchar el tema espiritual, sentí que esa información no era nueva para mí, a pesar de que nunca había hablado de temas espirituales y que en el interior de mi familia todo el tema espiritual giraba alrededor de la religión católica y no había temas como por ejemplo la reencarnación. Y ese fue un tema que fue de los primeros que yo escuché hablar ahí en ese curso. Cuando yo empecé a sentir esa conexión y como que sentía que eso ya lo había escuchado, me di cuenta que la espiritualidad es una experiencia,
que la espiritualidad no es un concepto, no es algo como que tú te aprendes o es algo teórico, sino que es una experiencia que tú vives en tu interior. Y ese momento fue para mí el despertar espiritual. Cuando yo me desperté espiritualmente y me volví consciente de mi proceso espiritual, en ese momento me comencé a enamorar de una terapia que se llama descodificación biológica, que también la conocí en el mismo curso. La descodificación biológica, para hacerlo muy resumido, plantea que cuando uno tiene una enfermedad, la enfermedad no es una equivocación, la enfermedad no es un error del cuerpo, la enfermedad simplemente es un mensajero donde el cuerpo te está tratando de decir que tienes un conflicto que tú no has resuelto. Y el cuerpo, que es tu amigo, no solo te entrega ese mensaje, sino que en su lógica trata de adaptarse para que tú puedas sobrevivir ante ese conflicto. Entonces, cuando yo empecé a escuchar hablar de la descodificación, pues para mí esto era revolucionario, porque en la medicina tradicional yo había escuchado otro mensaje diferente, y es que el cuerpo se equivoca. Entonces, cuando empecé a escuchar esto, dije, no, mi camino sí es la sanación. Y tomé la decisión de volver a la sanación y me formé en descodificación biológica. Tuve el privilegio de formarme con Christian Fletch, que es un francés que fue el que creó la descodificación hace 25 años. Christian, estuve 3 años con él haciendo toda la formación completa y fue una gran experiencia para mí. Tan así fue esa experiencia para mí que me llevó a una segunda etapa de mi vida y por eso lo menciono en este momento. Y fue una etapa en donde me permití, a través de la descodificación, entrar en contacto con otra parte de mi ser que hasta el momento yo no había explorado. Esa parte de mi ser es el subconsciente y el cuerpo. Entonces me di cuenta que el subconsciente y el cuerpo también son partes del ser que tienen su propia lógica, su propio sentido, que tienen su propio lenguaje y que tienen respuestas a muchas cosas que nosotros desde la mente no logramos comprender. Entonces, muchas de las cosas que yo había visto en la medicina tradicional, que no se encontraba una respuesta, que no lograba encontrar la razón de las cosas, desde la descodificación biológica, desde el lenguaje del subconsciente y del cuerpo, empecé a encontrar muchas respuestas. Ese fue un proceso maravilloso para mí. Tuve el privilegio de acompañar a miles de personas en su proceso de curación y de sanación. Fueron muchos años entregado a este tema, donde pude experimentar muy de cerca cómo es el tema de las emociones, porque las emociones son ese lenguaje natural del subconsciente y del cuerpo, y me volví un experto en emociones escuchando todos los días el tema de las emociones. Pero hubo algo también muy interesante dentro de ese momento de la descodificación biológica, cuando yo era terapeuta. Al principio yo acompañaba a los pacientes, puedo decirlo, un poco desde la mente y desde el conocimiento, un poco desde el ego, y eso me llevaba a experimentar con frecuencia la frustración. Entonces, a veces cuando acompañaba a la persona, si la persona se mejoraba, me sentía muy bien, pero si la persona no se mejoraba o se mejoraba parcialmente, me sentía frustrado y como si yo hubiera hecho algo que no estaba bien. Hasta que un día me di cuenta que mi verdadero rol como terapeuta no es conectarse desde el conocimiento, sino conectarse desde otro lugar, que es el corazón. Desde ese momento me di cuenta que era muy importante simplemente aceptar que la persona estaba yendo a mi consulta para hacer el trabajo que ella necesitaba hacer. Y cuando comencé a conectarme desde el corazón, me convertí en un puente entre el cielo y la tierra. Y te puedo decir que en ese momento mi práctica como terapeuta cambió significativamente. Y no porque yo cure a las personas, sino porque las personas, cuando uno las acompaña desde el corazón, ellas también pueden acceder a una profundidad mucho mayor dentro de su ser. Entonces ese fue un momento muy interesante. Otro momento que fue increíble dentro de esta segunda etapa de la descodificación biológica fue un momento donde recuerdo que una paciente después de una sesión me llamó y me dijo, eso fue varios días después de la sesión, y me dice, mira, yo quiero hacerte una pregunta porque después de la sesión yo me he sentido triste y yo quiero saber si eso es normal o no es normal. Y yo le dije, pues mira, no es lo usual, porque cuando uno se siente, cuando uno expresa las emociones en la consulta, por el contrario, lo que uno siente es una tranquilidad dentro de uno. Entonces le pregunté, ¿qué es lo que te hace sentir triste después de la sesión? Y ella me dice, el haber visto durante la sesión todo lo que sufrió mi mamá. Cuando yo escuché eso, caí en cuenta de algo muy importante, y es que el hecho de que tú expreses las emociones puede que te ayude a liberarte y puede que se consiga cierto equilibrio dentro de tu ser, puede que haya curación, pero el hecho de que tú te cures o que tú equilibres tu ser expresando tus emociones no necesariamente quiere decir que tú aceptas el volver al amor. Entonces me di cuenta de la diferencia entre curación y sanación. Para mí la curación es cuando tú, expresando tus emociones, se equilibra tu pensamiento, tus emociones y tu cuerpo. Es como si logras un equilibrio y una armonía entre ellos.
y ahí puede haber una curación. Pero otra cosa distinta es cuando tú tomas la decisión de salir del miedo y volver a la realidad del amor. Y esa es una elección, es algo que tú y solo tú puedes decidir. Entonces me di cuenta que esa es la verdadera sanación. Y eso fue un momento muy importante dentro de mi proceso terapéutico y que empata con la tercera etapa de mi vida que también quiero comentar. En el año 2017, más o menos en agosto, estaba yo en una actividad de mi vida cotidiana por la mañana y en ese momento sentí un llamado muy profundo dentro de mí que me decía, habla sobre el yo soy. Yo en ese momento pues quedé muy impactado porque el mensaje era supremamente claro, pero también no sabía cómo hablar del yo soy porque no sabía nada sobre el yo soy. Entonces recurrí en ese momento a los seres de luz y pedí ayuda porque quería hacerlo, para ver quién me podía acompañar en ese proceso para saber qué podía hablar sobre el yo soy y cómo acompañar a la gente desde el yo soy. Así que se hicieron presentes mi amado Maestro Jesús, que es un maestro que es muy especial para mí, que ha estado presente a lo largo de toda mi vida, y los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. Y estuve en una especie, podría decirlo, como de entrenamiento personalizado durante 3 meses, donde yo era instruido y bajaba información de cómo hablar sobre el tema del yo soy. Después de los 3 meses ya me dijeron, listo, es el momento para que tú lances el tema del yo soy, y decidí crear lo que yo llamé la experiencia yo soy. ¿Por qué lo llamé experiencia yo soy? Primero porque para mí el amor no es un concepto, para mí el amor es una experiencia. Entonces por eso lo llamé experiencia. Y yo soy, la experiencia yo soy tiene 3 pilares fundamentales. Uno es poder acompañar a las personas en su vida cotidiana para experimentar el amor de manera consciente, y poder vivir desde ese amor. Entonces, esta experiencia yo soy, que lancé en febrero del año 2018, estaba trabajando muy activamente, escribiendo mucho, dictando conferencias, talleres, conversatorios, acompañando a las personas en su vida cotidiana, e incluso desarrollé una terapia que se llama terapia yo soy. Ahora mi terapia no es la descodificación biológica pura, sino es una mezcla del tema de la descodificación, todo el tema emocional y cómo acceder al inconsciente a través de las emociones, pero como me di cuenta de la importancia de la sanación y del tema espiritual en este proceso, entonces lo complementé con la parte espiritual. Entonces la terapia Yo Soy le permite a la persona acceder a sus emociones para encontrar el origen de sus conflictos, pero después el segundo paso, la segunda etapa de la terapia, es poder comprender desde el alma para qué estás viviendo lo que estás viviendo, cuál es el propósito y el sentido de que estés experimentando esas situaciones. Entonces esas fueron mis 3 etapas de vida. Uno, cuando estudié medicina, completamente en la mente. Dos, cuando hice la descodificación biológica, conocí otra parte de mi ser que es el subconsciente y el cuerpo y el lenguaje de las emociones. Y tres, cuando empecé con la experiencia Yo Soy, donde trabajé mucho el tema espiritual, es trabajar con otra parte de tu ser y donde experimenté también cómo hablar con el alma, cómo comunicarme con el alma a través de los sentimientos y la intuición. Entonces esas 3 etapas han sido muy importantes a lo largo de mi proceso y marcan hoy en día muchas de las cosas que yo hablo. ¿Por qué siento que es tan importante este tema? Porque yo lo que he visto recientemente es que la gente aquí en la Tierra sufre mucho y sufre mucho principalmente por algo, y es porque quieren comprender todo lo que están viviendo. Estamos en un afán desde hace miles de años por poder comprender todo desde la parte racional. Si tú intentas desde la mente comprender lo que vives en esta experiencia humana, que es una experiencia espiritual aquí en la Tierra, es imposible. Es imposible. Desde la mente no lo logras, porque son 2 lenguajes y 2 lógicas diferentes. Entonces siento que esa es una fuente de sufrimiento muy importante. De hecho, cuando estamos tan metidos dentro de la mente, eso nos lleva a experimentar lo que yo llamo la triada que nos lleva al conflicto y al sufrimiento. ¿Cuál es esa triada? Uno, te metes en la expectativa. Entonces todo el tiempo estás pensando en cómo deben suceder las cosas. Estás como esperando que las cosas sucedan de cierta manera. Y cuando las cosas no suceden de cierta manera, pues entras en conflicto. ¿Qué pasa también cuando estás en la mente? Juzgas. Entonces dices, esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, no debería ser así, debería ser de otra manera. Y cuando tú juzgas, estás comprando tu segundo boleto al conflicto. Y el tercer boleto para el conflicto, para terminar de rematar, es cuando tú rechazas lo que vives. Entonces, ya no solo no se dan las cosas como tú las esperas, sino que las juzgas y adicionalmente rechazas lo que vives. Cuando tú tienes esos 3 elementos, automáticamente entras en conflicto.
Y estar en conflicto no es que sea malo, pero cuando tú no te das cuenta que estás en conflicto y que puedes elegir algo diferente desde tu libre albedrío, es cuando se convierte en sufrimiento. Entonces yo lo que veo es que la gente hoy en día, como privilegia tanto la mente, todo gira alrededor de la mente. La gente cree que toda la sanación y toda la curación y la vida se mueve alrededor de la mente. Y yo les voy a decir que la mente es muy importante, el pensamiento es muy importante, pero no es lo único. Por eso tenemos otras partes de nuestro ser que nos están acompañando completamente y todo el tiempo en nuestro proceso espiritual aquí en la Tierra. Entonces, siento que la gente hoy en día está buscando, por ejemplo, la felicidad. Y la pregunta que uno se hace es, ¿por qué si la mente es tan importante y se ha desarrollado tanto la mente durante miles de años y la ciencia está tan avanzada, por qué la gente sigue buscando la felicidad y no se siente feliz? ¿Por qué la gente no está en paz? ¿Por qué la gente no se siente abundante en este momento experimentando lo que hay aquí en la Tierra? Y es precisamente por esto, porque desde la mente tú no logras comprender esto. Entonces, hoy uno de los mensajes que yo quiero entregar es que para poder volver a esa realidad del amor, es aceptar nuestra humanidad. Ojo con lo que estoy diciendo porque creo que eso es fundamental en el mensaje. Ser divino no quiere decir ser perfecto. Ser divino no quiere decir solo experimentar el amor. Ser divino no es solo salir de las ilusiones para comenzar a vivir en una realidad. Ser divino, lo que he aprendido y lo he experimentado muy recientemente, es permitirte tú experimentar tu humanidad, aceptarla y abrazarla con amor. Cuando tú te permites vivir tu humanidad en la oscuridad y en la luz, en el miedo y en el amor, en la ilusión y en la realidad, en ese momento tu experiencia de vida cambia. Es cuando tú comienzas a conectarte realmente desde tu corazón y cuando comienza a germinar y a florecer la luz de lo que se llama la conciencia crística, la luz de esa conciencia del amor que tú eres. Y es precisamente lo que estamos viviendo en este momento, en tiempos de coronavirus, una invitación a esto. Hace más o menos un año, sí, ¿quieres hacer una pregunta? No, pues yo quiero decirle a la gente, recomendarle, creo que no les habíamos dicho, que si tienen preguntas nos pueden escribir las preguntas en los comentarios y entonces las vamos respondiendo o las respondemos al final, pero pues que está abierto para hacer preguntas. Y sí tengo unas preguntas, pero si Vale. quieres continúa o No, quieres... lo que quería decir es que desde hace un año, más o menos un año, Uh-huh. yo vengo trabajando mucho en un tema que lo llamé el nuevo despertar de la conciencia. Vengo hablando mucho del despertar de la conciencia. ¿Por qué? Porque sentí el llamado de hablar de ese tema dentro de la experiencia Yo Soy. Fue un llamado como los otros que he recibido en esos momentos y no sabía exactamente cuándo iba a suceder el momento, pero sabía que era muy pronto lo que iba a pasar. Y bueno, ya vimos que en marzo, cuando explotó aquí el tema de la epidemia por coronavirus, precisamente tiene que ver con todo esto. Es una invitación a que despertemos, es una invitación a volver al amor incondicional, es una invitación a mirarnos a nosotros mismos. No en vano estamos en las casas aislados. Eso para mí es una metáfora de volver al interior. Nosotros vivimos una vida demasiado convulsionada hoy en día, demasiado acelerada, no comprendemos qué es lo que vivimos, estamos más en la supervivencia, pero cuando aparece esta epidemia del coronavirus, todo se detiene, es como si fuera un frenón en seco, y en ese momento casi que te toca forzadamente volver a estar en contacto contigo mismo en tu casa. Eso es una invitación a volver al interior, y no solo a eso, sino a despertarte y a mirarte a través de esa epidemia por coronavirus para darte cuenta en qué momento de tu proceso espiritual estás. Porque la invitación es ahora. Porque la Tierra, desde hace mucho tiempo, viene en un proceso para poder volver a vivir desde el amor incondicional. La Tierra es un ser vivo, es un ser que tiene corazón. Y la Tierra, su deseo más grande es poder vivir otra vez en el amor incondicional. Pero nosotros que somos huéspedes de la Tierra, los seres humanos, lo mismo que la naturaleza, lo mismo que las plantas, los minerales, etcétera, tenemos que de alguna manera estar alineados con la Tierra para que la Tierra pueda hacer ese proceso. Por lo tanto, este llamado del coronavirus para mí es una invitación a que nos despertemos y a que nos alineemos o no nos alineemos, tomemos la decisión desde nuestro libre albedrío si queremos o no estar alineados con este despertar de la conciencia y con este deseo de la Tierra de volver al amor incondicional. Ahora sí me gustaría que sea muy interactivo, Caro, y por favor, hazme las preguntas que tenías. Bueno, primero pues me gustó mucho lo que dijiste de la tierra porque creo que nosotros a veces damos por sentado de que estamos aquí y de que, sí, esta es nuestra casa
¿Y qué hacen los árboles y qué hacen los ríos? Y sí, como, ¿qué es esto? Y me parece que algo muy importante que debe quedar en la conciencia de las personas o empezar a quedar es que el planeta es un ser igual que nosotros, ¿sí? El planeta es un ser que tiene un cuerpo físico como el de nosotros, pero Sí, también es un ser, digámoslo, espiritual, es una presencia. sí, Entonces, y es un ser que también está en un proceso evolutivo. Entonces, y nosotros estamos aquí en él, esta es nuestra casa, el planeta Tierra nos está sosteniendo y nos abraza. Entonces, en la medida en que estemos más anclados, más conectados, respetando más, pues vamos a fluir mejor con todos nuestros temas personales, ¿no? Eso es lo que yo siento. total. Y bueno, y sí tengo varias preguntas. Dale, bienvenida. Yo creo que es importante que de pronto la gente entienda un poquito, los que no están muy familiarizados con el tema del despertar espiritual. Yo quisiera que me contaras para ti qué significa el despertar. Sí. Voy a utilizar dos elementos para dar esta respuesta. La primera eh, es que tú o la gente se ha dado cuenta que en las últimas décadas han venido pasando cosas aquí en la Tierra. Cada vez hay más catástrofes naturales. La Tierra está hablándonos en su propio lenguaje, no lo entendemos, lo llamamos catástrofes naturales. Dos, cada vez somos más conscientes de la importancia de cuidar la Tierra, de cuidar el clima, de cuidar los diferentes elementos de la naturaleza. Pero también vemos que recientemente, bueno, desde hace un tiempo, venimos experimentando muchas crisis sociales, muchas protestas, revueltas, inconformidades sociales. Y también te habrás dado cuenta, tú que me estás escuchando, que en las últimas décadas también está floreciendo una cantidad de teorías espirituales. Cada vez hay más teorías espirituales y cada vez hay más terapias alternativas que tratan de acompañar a las personas en su proceso de curación, sanación y transformación. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿qué es lo que está pasando que hace que haya todos estos movimientos en las últimas décadas? Eso es lo que yo llamo el nuevo despertar de la conciencia. Es una invitación a que nos despertemos, a que nos demos cuenta que estamos aquí en la Tierra y que nosotros somos algo que muchas veces olvidamos que somos, que nuestra esencia es el amor y que podemos despertar para poder comenzar de nuevo a vivir desde ese amor. Entonces, eso en parte para responder a tu pregunta. La otra parte, uno de mis grandes descubrimientos en estos últimos años es lo que yo he denominado el juego del alma. Me parece que el alma crea una especie de juego aquí en la Tierra para que nosotros podamos ir despertando y nos demos cuenta un día que somos seres de amor y poder comenzar a vivir desde el amor. Entonces, en ese juego del alma, el alma tiene que crear toda una cantidad de situaciones en donde nosotros vamos a experimentar poco a poco lo que es el miedo, la ilusión, la oscuridad, el sufrimiento, porque a través de eso es que nos vamos dando cuenta por contraste de quiénes somos. Es como nos ponemos un espejo enfrente nuestro que a través de ese miedo, de esa oscuridad, nos vamos cuestionando poco a poco, hasta que un día nos despertamos. Y es lo que yo llamo el despertar de la conciencia. Es cuando tú te despiertas un día y dices, un momento, yo creía que yo era algo, pero me doy cuenta que yo soy otra cosa diferente. Es cuando te das cuenta que tu esencia es el amor. Y es cuando el juego del alma pasa a una segunda etapa. La primera etapa estabas dormido, estabas un poco inconsciente. Cuando tú te despiertas pasas a una segunda etapa. En esa segunda etapa estás en un proceso de asimilar esos dos momentos. Entonces, una parte de ti sigue un poco dormida y a veces está en el miedo y la ilusión, está en el ego. Y otra parte de ti que ya está despierta, está en el amor y está comenzando a vivir desde esa realidad del amor, que es lo que yo llamo el yo soy, de la divinidad nuestra. Entonces nos movemos en esa segunda etapa entre el ego y el yo soy, el ego y el yo soy. Y ese proceso se va afinando poco a poco hasta que te das cuenta en un momento del juego de tu alma que puedes pasar a una tercera etapa. Y esa tercera etapa es cuando tú decides confiar completamente y entregarte completamente a tu divinidad. Y es en ese momento cuando tu divinidad comienza a expresarse en cada momento de tu vida. Es lo que yo llamo la ascensión a la quinta dimensión y a comenzar a vivir en la presencia yo soy. Es cuando comienzas a vivir
completamente en tu divinidad. Entonces, ese juego del alma se ha convertido para mí en una gran metáfora, en una gran herramienta y en una forma de transmitir cómo es que funciona este tema espiritual aquí en la Tierra.